La Segunda Guerra Mundial fue un evento que incluso está de más decir que fue un evento horrible, un evento muy catastrófico. Pero si algo bueno podemos sacar de ello es que durante ese tiempo y después se dieron uno de los avances más importantes a nivel tecnológico y científico. Desafortunadamente muchos de estos avances se dieron gracias a la experimentación con humanos. Y es que se hicieron todo tipo de experimentos, desde aquellos que buscaban cómo combatir diferentes enfermedades, hasta algunos más retorcidos que eran hechos simplemente por mero capricho humano. Tal es el caso del proyecto Gateway of the Mind, o la Puerta de la Mente. Este proyecto buscaba hablar con Dios, y la teoría era que debido a que nuestra percepción de la realidad está limitada a nuestros sentidos, si se privaba de todos los sentidos al ser humano, este podía trascender a un nivel de conciencia y trascender un plano incluso mayor, superior, y así se podía contactar con Dios. Este fue un proyecto pequeño, pues a diferencia de muchos no estaba financiado por el gobierno, simplemente por una pequeña institución privada, un pequeño grupo de científicos que buscaba contactar con Dios y probar su existencia mediante ello. Entonces empezaron a reclutar gente, lo cual fue un proceso no muy fácil, pues pocas personas querían acceder a quedarse sin sentidos por un mero experimento, hasta que encontraron un hombre, un ex militar que había servido durante la Segunda Guerra Mundial. Perdió a la mayoría de sus amigos en combate y regresó a casa solo para encontrar que su mujer y su hija habían sido asesinadas. Obviamente, perdió todo lo poco que le quedaba. Se volvió alcohólico, perdió la casa, empezó a vivir en las calles, a pedir limosna, y él aclamaba que no le quedaba nada por lo que vivir. Así que en un último intento de seguir sirviendo a su país, de ser al menos útil por última vez, accedió a ser el sujeto de prueba en este experimento. Los científicos, ni tardos ni perezosos, aceptaron y lo llevaron a hacer un par de pruebas y dieron luz verde. Al parecer, a pesar de todo esto que había pasado, este hombre seguía lúcido y seguía en buenas condiciones físicas, por lo que era el candidato perfecto para este experimento. Entonces fue llevado a un pequeño laboratorio a las afueras de la ciudad, donde tras una larga cirugía fueron desconectados todos los nervios que hacían funcionar los sentidos. El hombre quedó sin gusto, sin olfato, sin vista, sin oído, sin tacto. El hombre no podía ver, ni escuchar, ni sentir nada. Lo único que dejaron intacto fue su capacidad motriz y su habilidad del habla para que pudiese comunicarse con los científicos. En las primeras 3 horas después de la cirugía, el sujeto empezó a hablar y a cantar y a dar vueltas por la habitación, tratando de sentir algo, lo cual era imposible. Pero el sujeto siguió y siguió y siguió, hasta que eventualmente cayó exhausto y empezó a llorar. A pesar de que ya le habían explicado lo que iba a pasar, él estaba confundido y no sabía qué hacer al respecto. Las primeras 24 horas fueron muy difíciles para él, pues había quedado solo con sus pensamientos. Y durante esas 24 horas tuvo que aprender a convivir consigo mismo, pues iba a estar así por el resto de su vida. Para las 48 horas, el hombre ya había revivido su duelo, de perder a su esposa, a su hija, a todos sus compañeros que perdió en batalla. Estuvo casi 24 horas completas, llorando y lamentándose y pidiendo perdón. Para las 72 horas el hombre ya se había conciliado consigo mismo, ya había sacado todos sus traumas, todo lo que tenía interiorizado. Para el cuarto día, la mente del hombre estaba completamente despejada, y es cuando comenzó a escuchar voces. Empezó a decir que escuchaba voces que no eran la suya. Obviamente los científicos empezaron a tomar esto como un brote de esquizofrenia, y el sujeto estuvo así las siguientes 48 horas. Al término de la primera semana, el sujeto comenzó a decir que las voces se hacían cada vez más fuertes, y cada vez más fuertes, y cada vez eran más voces. Obviamente los científicos seguían tratando esto como un brote psicótico, pero todo cambió a partir del 10º día, pues empezó a decir datos personales de seres queridos o cercanos a los científicos. Empezó a decir nombres, fechas, lugares, empezó a dar descripciones físicas. Ahí fue donde los científicos comenzaron a darse cuenta de que iban por buen camino, pues si el sujeto ya empezaba a comunicarse con los muertos, significaba que su conciencia ya había trascendido a un plano mayor, a un plano superior, y estaba a nada de poder hablar con Dios. Obviamente muchos científicos se retiraron del proyecto porque era demasiado para ellos, sobre todo siendo científico, que toda tu vida te has regido por la ciencia y que muy probablemente seas completamente escéptico a este tipo de cosas. De pronto hay un sujeto que habla con los muertos y que te diga datos específicos de tu familia, de seres queridos, seres que perdiste,
Por ello fue un proceso muy difícil para muchos y decidieron retirarse. Y quienes se quedaron, definitivamente no volvieron a ser los mismos después de eso. A partir de la tercera semana, el sujeto comenzó a decir que ya no aguantaba las voces y ya no las soportaba porque cada vez eran más y cada vez eran más y cada vez pedían más cosas y cada vez eran más violentos. Él ya no podía soportar tantas voces en su cabeza. Quería estar solo con sus propios pensamientos, lo cual era ya imposible, ya no había vuelta atrás. Pues los muertos ya habían encontrado una especie de puente, y él era el puente. A mediados de esa semana, el sujeto comenzó a hacerse daño. Comenzaba a arañarse la piel, a morderse, llegando a arrancarse incluso pedazos de carne, esperando sentir algo. Así que no les quedó más remedio que sedarlo casi todo el tiempo. Pero incluso aún sedado, el sujeto decía que seguía escuchando las voces. Incluso mientras dormía le hablaban en sus sueños. Para él no había descanso. Para la cuarta semana, el sujeto no hacía más que llorar y llorar y llorar, al punto de que tenían que hidratarlo constantemente, pues se deshidrataba de tanto llorar. Y tenían que alimentarlo con sonda, pues el sujeto ya no quería ni siquiera comer, porque no tenía gusto, no le sabía nada. No era más que una bola asquerosa en su boca que llegaba a su estómago. Eso se había vuelto ya un infierno para el sujeto. Tanto que a mediados de la cuarta semana, el sujeto comenzó a arañarse un ojo y empezó a arrancarlo completamente de su cuenca, esperando sentir algo en el mundo físico. Pero aún así no logró conseguir nada. A los científicos no les quedó de otra más que atarlo a una cama y seguir alimentándolo mediante sondas, hidratándolo mediante intravenosas, pues el sujeto ya estaba completamente loco. A principios de la quinta semana, el sujeto ya no podía ni siquiera formular, ya no digamos frases, palabras con sentido. Solamente murmuraba y hacía melodías extrañas. Ya no se podía comunicar. Pero un día, a mediados de la quinta semana, el sujeto de pronto parecía haber recobrado la conciencia. Y a pesar de que no podía ver nada, de alguna forma logró hacer contacto visual con uno de los científicos que estaban ahí. Lo estaba viendo con el único ojo que le quedaba. Estiró la mano para que él se acercara y le susurró algo al oído. Y enseguida de eso el sujeto murió, sin razón aparente, pues aquello no parecía una muerte común. No había sido un infarto, no había sido la deshidratación, no había sido falta de nutrientes. Simplemente su corazón dejó de latir así, como si su alma hubiera dejado su cuerpo en un segundo. No se sabe qué fue de aquel experimento. No se sabe si se continuó, si reclutaron a más gente, si hubo más sujetos después de él. No lo sabemos. Pero lo único que conocemos fueron las últimas palabras del sujeto. ¿Quieres saber cuáles fueron? Dios está muerto. Dios nos ha abandonado. Y todos nosotros estamos jodidos.